Queridas hermanas, hermanos, el Evangelio de este 27º domingo ordinario, Mateo 21, 33 a 43, es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Así que Jesús está hablando a las autoridades de Jerusalén. Es otra de las parábolas de Jesús. Ella escribe la historia de Israel como lucha a muerte por la herencia. Los sacerdotes y ancianos, poderes religioso y civil, han intentado apoderarse de la herencia y están dispuestos a matar por ella al Hijo de Dios. De esta forma actúan unos poderes que promueven la violencia contra los otros. Dice Jesús: escuchen otra parábola. Había un hombre, señor de casa, que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa de guarda, la arrendó a unos agricultores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a donde los agricultores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los agricultores, agarrando a sus criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por fin les mandó a su hijo, diciéndoles: tendrán respeto a mi hijo. Pero los agricultores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. La viña aquí, a primera vista, es Israel, o tal vez mejor, la obra de Dios en su sentido extenso. Y los agricultores o viñadores aparecen como encargados de la obra y tarea de Dios, al servicio de todos los seres humanos. El comienzo de la parábola quizás sea una referencia a Génesis, capítulos 2 y 3, donde Dios ha puesto a la gente en el jardín Edén, como viña, para que la cultiven y consigan frutos. Sabemos que no siempre ha sido así. Sea como fuera, es una parábola dedicada a los administradores de la viña, que desde la perspectiva bíblica eran en tiempos de Jesús los sacerdotes y ancianos de Israel. La parábola claramente está en contra de los dirigentes de Jerusalén, en sentido religioso, social y económico, es decir, contra aquellos que triunfan matando a los siervos de Dios, creando así la violencia y metiendo el miedo al pueblo. Es una parábola que les recuerda a ellos, pero también a nosotros, que no somos dueños absolutos de la viña, sino administradores al servicio de todos los seres humanos. Se usa la palabra griega georgos, que viene de ge, tierra, y orgeo, trabajar. Es decir, se trata de alguien que trabaja o labra la tierra. Estos georgoi, o agricultores, o viñadores, o labradores de la tierra, no son simplemente unos asalariados, pues conforme a la visión bíblica, toda la tierra es de Dios. Levítico 25, 23. De manera que no se puede poseer ni trabajarla como propiedad exclusiva de algunos, sino al servicio de bien común, como lo mencionamos en el Evangelio del domingo antepasado. La parábola supone que el dueño, es decir, Dios, ha enviado a sus siervos para que recuerden a los agricultores o viñadores que no son propietarios de la viña, que no pueden hacer lo que quieren con ella, pues son simplemente servidores de una tarea para bien de todos, y en especial de los más pobres. Al contrario, ellos,
por querer hacerse propietarios de la tierra, matan a los enviados del dueño, es decir, matan a los profetas. El dueño de casa envía al fin a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. El dueño no responde con violencia a los violentos, sino con un gesto de no violencia, enviando desarmado a su mismo hijo. Esta era la última oportunidad para los arrendatarios, y así lo muestra el mismo texto. Por fin envió a su hijo. Los arrendatarios o agricultores, antes de matar al hijo, primero lo expulsan de la viña, que aquí es una referencia clara a Jerusalén. De hecho, así sucedió con Jesús. Lo sacaron fuera de la ciudad y ahí lo mataron o crucificaron. Esta parábola revela dos caras de la realidad. En primer lugar, los agricultores se sienten siervos del amo o dueño, y así actúan en un plano de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, para apoderarse de la tierra y volverse propietarios de ella por fuerza, matando incluso al hijo enviado del amor. En segundo lugar, y por el contrario, el señor de la casa no apela a la fuerza, ni responde según la ley, sino que envía a su hijo desarmado, dejando incluso que lo maten, porque en el fondo confía en los seres humanos y se pone en sus manos, a pesar de que todo termine con violencia y muerte. Con todo eso, ¿qué hará el dueño de la viña? Dice el texto: pues bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos agricultores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros agricultores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habían leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los agricultores es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido realmente admirable. Lo interesante es que la expresión hará morir de mala muerte no proviene de Jesús, sino de las autoridades que entienden al dueño, o sea, Dios, en línea de justicia de talión, es decir, de violencia. Esta es la respuesta de aquellos que escuchan a Jesús y responden desde una perspectiva de venganza, queriendo resolver una violencia con otra más grande, lo que supone que Dios mismo es violento y que tras un tiempo de paciencia con los agricultores violentos, vendrá a manifestarse como vengador violento. Conforme a esta respuesta, hará morir de mala muerte a estos malvados y arrendará la viña a otros, en el fondo, los nuevos viñadores seguirán sometidos a la misma presión de violencia. Sin embargo, Mateo ha dejado claro que esta respuesta no es de Jesús, ni de los cristianos, sino de los mismos oyentes de Jesús, es decir, sacerdotes y ancianos. Pues Dios jamás ha querido matar a los asesinos de su Hijo, sino al contrario, les ha ofrecido la gracia del perdón a través del mismo Jesús. En este contexto vienen las palabras de Jesús: la piedra que desecharon los agricultores es ahora la piedra angular. Jesús no critica ni rechaza directamente a los que siguen buscando el talión, no les dice que están equivocados, pero les invita a entender y aplicar la palabra del Salmo 118, 22-23, que puede hacerles cambiar de actitud.
Jesús no habla para condenar sin más a los sacerdotes y ancianos, sino para que reflexionen y respondan, es decir, cambien de actitud. Lo hace con este salmo, pues el salmo cuenta la historia de un hombre que da gracias a Dios porque lo ha liberado de una gran crisis o prueba. Lo habían expulsado, lo daban por muerto, pero Dios lo ha hecho levantar de forma maravillosa en piedra angular del edificio, piedra de cierre central del arco. El Evangelio termina con la sentencia: por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Jesús no dice los hará morir, como sentenciaban las autoridades, sino que se les quitará el reino de Dios, que había sido confiado a las autoridades, pero no han respondido ni aceptado al Mesías. Por eso, para bien de todos, a los sacerdotes y ancianos no se les da la autoridad sobre el reino, pues si quedara en sus manos, destruirían a los otros. Esta sentencia no dice que las autoridades serán condenadas, sino solo que se les quitará su autoridad, de manera que ya no serán responsables de la obra de Dios, sino que perderán su privilegio. La segunda frase, se dará a un pueblo que produzca sus frutos, parece muy interesante, pues Jesús no habla de arrendar la viña, sino darla. Esto es, de regalar gratuitamente el reino, pasando de un régimen de arriendo salarial al de la donación. Más aún, ese reino no será dado para unos agricultores asalariados, con deseos de vencer y de imponerse sobre otros, sino a un pueblo distinto, a un pueblo nuevo, que produzca gratuitamente los frutos del reino. Se puede decir que este nuevo pueblo son los paganos convertidos, es decir, cristianos, que al contrario de Israel, acogerán al reino de Dios y que jamás comprenden los frutos del reino como posesión que hay que defender, incluso con violencia y creando así el miedo en el pueblo, sino como donación gratuita. ¿Qué quiere decir todo eso para nosotros hoy? Bueno, se puede hablar de muchas cosas. A partir del encuentro bíblico que hemos tenido el miércoles, profundizamos básicamente en dos aspectos que tienen que ver con este Evangelio: el miedo y la violencia. Hablando del miedo, ya reflexionamos bastante hace unos domingos. Aquí solo mencionamos su importancia en sentido social, sobre todo en el tiempo marcado por la pandemia. Nos puede servir aquí un ejemplo. Hace unos 75 años, Hermann Göring testificó en el tribunal de Nuremberg sobre la violencia de los nazis. Se le preguntó: ¿cómo lograste que el pueblo alemán aceptara todo esto? Respondió: fue fácil. No tiene nada que ver con el nazismo. Tiene que ver con la naturaleza humana. Puedes hacerlo en un régimen nazi, socialista, comunista, en una monarquía e incluso en una democracia. Lo único que se debe hacer para esclavizar a las personas es asustarlas. Si puedes encontrar una manera de asustar a la gente, puedes hacer que hagan lo que quieras. Hoy día, mucha gente pregunta cómo evitar la pandemia. Pero la gente no se da cuenta que esta pregunta es equivocada.
La pregunta correcta debería ser ¿cómo evitar el miedo a morir causado por la pandemia? Pues tal vez no sea difícil evitar el virus, pero sí, es muy difícil evitar el miedo en ti y en el mundo o en la sociedad que te toca vivir. De hecho, la gente muere más por este miedo que por la pandemia. No hay ningún virus más peligroso que el miedo. La atmósfera de miedo que sientes en estos momentos es una locura colectiva y continuará si no entiendes la psicología de las multitudes. Normalmente mantienes tu miedo escondido dentro de ti. No lo dejas salir afuera, pero en el momento de la locura colectiva, tu conciencia puede estar completamente perdida. Ni siquiera sabrás cuándo has perdido el control de tu miedo. Entonces, el miedo puede hacer que hagas cualquier cosa inconveniente. Muchas cosas pueden suceder en los tiempos venideros. Incluso con la misma vacuna se puede acabar con la vida de mucha gente. Y con tantas noticias negativas, desastrosas, se puede hacer mucho daño a las personas. Por eso no veas las noticias violentas que desencadenan el miedo. Incluso deja de hablar de la pandemia. Repetir lo mismo una y otra vez es como una autohipnosis. Y sepa que el miedo se alimenta de autohipnosis, creando en ti la energía negativa. Ahora bien, realzando la cuestión de la violencia, que aparece como el aspecto central del Evangelio, en primer lugar hay que decir que la sociedad que vivimos se caracteriza por la violencia y fuerza, por el poder y la opresión, que son las reglas del juego de los poderosos que dominan a las personas, queriendo usarlas como si fueran robots que de manera ciega los obedezcan. Al contrario, la visión de Jesús sobre la violencia es totalmente diferente y prácticamente única en aquel tiempo, pues parece que solo en la India se había practicado la ley de la no violencia. De manera semejante, Jesús siempre actúa en la defensa y promoción de la vida de la gente. Su vida y sus compromisos no tienen que ver nada con fuerza o violencia. El Dios de Jesús jamás se impone en nuestras vidas por fuerza, sino que se ofrece sin violencia, a la libre elección de toda la persona que es de la verdad, que se acepta a sí misma y que en su corazón limpio escucha la palabra, la ama y la busca sinceramente. De esta manera es necesaria una actitud completamente distinta, la actitud del amor. Cristo aporta amor al mundo. Jamás se apega a la ley o al mismo fundamento de la ley como las autoridades judías. Ese fue su crimen y por eso lo crucificaron, porque estaba destruyendo los cimientos de esa sociedad criminal. Estaba destruyendo el pilar fundamental del mundo criminal, de las guerras, de la violencia, de la agresión. Proporcionó un pilar fundamental completamente nuevo. Hay que intentar a comprender este pensamiento de Jesús en toda su profundidad. No se trata simplemente de acciones violentas, se trata sobre todo de tus pensamientos, pues ahí comienza el problema. Por eso, si hay una intención de ofender a alguien en tu mente, de hacer daño a alguien, evítalo. Evita esos pensamientos violentos. No seas violento, violenta, ni con los pensamientos, ni con las palabras. Incluso en las bromas no seas violento, porque la violencia engendra más violencia.
La ira trae más ira y crea un círculo vicioso que no tiene fin. Critica la opinión de la gente, critica sus ideologías, critica sus sistemas de pensamiento, critícalo todo, pero nunca critiques el amor de nadie, nunca critiques la confianza de nadie. ¿Por qué? Porque el amor es tan valioso, la confianza es tan inmensamente valiosa, que al criticar el amor o la confianza de alguien es el mayor daño, la mayor destrucción que se le puede hacer a cualquiera. Puedes criticar la opinión, pero no el corazón. Cuando veas algo que pertenece al corazón, evita la tentación de criticar. La gente hace justo lo contrario. Pueden tolerar tu ideología, pueden tolerar tu opinión, pero en el momento en que ven tu amor, tu confianza, saltan sobre ti. No pueden tolerar tu confianza, no la pueden soportar. Te dirán que vives en una ilusión, que el amor es locura, que el amor es ciego, que la lógica tiene ojos y el amor es ciego. Eso mismo hacían las autoridades judías con respecto a Jesús. A pesar de tantos intentos que él hacía para convencerlos, sea directamente, sea en parábolas, como en el caso del Evangelio de hoy. Y sigue siendo muy difícil convencer al ser humano de que no sea violento. La violencia estalla, cambia los nombres, las consignas, pero la violencia sigue siendo la misma. Ella puede estallar en nombre de la religión, en nombre de la ideología política, de cualquier cosa absurda. Basta un partido de fútbol para que la gente se vuelva violenta. A la gente le interesa tanto la violencia que si no pueden ejercerla por sí mismos, porque corren demasiados riesgos y piensan de las consecuencias, encuentran formas indirectas para hacerlo. La violencia aparece como algo indispensable en el internet, en el cine o en la televisión. Casi nadie ve una película sin violencia. Al ver violencia y sangre, te recuerdas de repente de tu pasado animal. Te olvidas del presente, te olvidas por completo del futuro, te transformas en el pasado, te identificas con lo que ocurre en la pantalla, que en cierto modo se convierte en tu propia vida. Dejas de ser espectador, espectadora. En esos momentos participas, estableces una relación. Todos tienen violencia, unas veces más escondida y otras menos. Por eso es preciso que acontezca un cambio cualitativo en tus actitudes. Urge comprender el alcance y la profundidad de la violencia, así como reconocer que tienes violencia en tu interior. A menudo no reconoces tu propia violencia porque ignoras que la tienes. Supones que no eres violento porque tu concepción de la violencia está asociada con imágenes de peleas, palizas, asesinatos, guerras, todo tipo de cosas que las personas comunes y corrientes no hacen. Sin embargo, la violencia es sobre todo aquella que surge de la falta de conciencia. Si fueras interiormente más consciente de lo que verdaderamente vives, encontrarías con más facilidad ocasión de expresar tu fuerza sin agredirte ni a ti ni a los demás. De esta manera, la violencia sutil, en particular la violencia afectiva, está íntimamente más extendida que la violencia que se manifiesta mediante golpes, crímenes, insultos y ofensas. La violencia se va desapareciendo cuando vas adquiriendo poco a poco
actitudes positivas para reemplazar las actitudes negativas que te dominan. La no violencia significa permitir que se manifieste lo positivo que llevas dentro, el amor que eres, la ternura, la compasión, el respeto, la comprensión, el agradecimiento, el interés por los demás. Al mismo tiempo, la no violencia significa que te vayas liberando de las actitudes motivadas por la codicia, los prejuicios, la desconfianza, la altivez y la agresividad que habitualmente dominan tus pensamientos, palabras y acciones. Es necesario que tomes conciencia de todo eso para que seas capaz de desactivar las numerosas formas de violencia que te habitan. Con esa conciencia podrás percibir las cosas desde el corazón y aprenderás a vivir desde la comprensión y la compasión, desde el respeto mutuo en las relaciones. Es lo que había faltado a las autoridades judías, no solo en tiempo de Jesús, sino en toda la historia de Israel, y sigue faltando también hoy. El problema es que el ser humano se ha olvidado de la conciencia o del corazón, y todo el énfasis puso en la mente, que en el fondo te desconecta de la vida. El lenguaje del corazón es la forma de referirse a ti mismo y a los demás con comprensión, amor, aceptación y cariño. A su vez, el lenguaje de la mente se refiere a esa parte que en ti es violenta, devastadora, acusadora, culpabilizante, castigadora, miedosa. Es el lenguaje de la exigencia y de los juicios. Por ejemplo, cuando una persona dice o hace algo que no te gusta, lo primero que te sale es el lenguaje violento, aunque sea en tu pensamiento. Pero si aprendes a observarlo, a darte cuenta y a profundizar en ti, entonces podrás volver a tu lenguaje más natural, el lenguaje que te lleva a compartir desde el corazón. Cierto día, un abuelo le decía a su nieto: tengo dos lobos luchando dentro de mí. Uno es vengativo, furioso, violento, solo preocupado por sí mismo y por satisfacer su enojo. El otro es capaz de sentir amor y compasión, es solidario, mirando siempre hacia el bienestar de su manada. El nieto le preguntó: ¿cuál crees que va a ganar, abuelito? El abuelo respondió: el que yo alimente. Si alimentas el lobo violento, ese prevalecerá. Pero si alimentas y practicas lo que te dicta el corazón, poco a poco irás llenando todo tu ser y tu actuar del amor y de la no violencia. Estos dos aspectos constituyen dos modos de ver e interpretar el mundo. El violento, que piensa que el ser humano es malo y debe ser educado para diferenciar el bien y el mal, y la manera de educarlo es a través de castigo y la recompensa, de las exigencias, del lenguaje de los juicios, de la negación de la responsabilidad, etc. Este sistema lleva a perpetuar un orden de dominación, como en el caso de los saduceos y ancianos. A su vez, el aspecto o la cualidad no violenta parte de la conciencia de que el ser humano ama por encima de todo, para así contribuir al bienestar de los demás, a la comprensión, a la compasión, como en el caso de Jesús. Pues la violencia surge de la falta de conciencia. Siendo consciente, serás capaz de desactivar las numerosas formas de violencia que te habitan y entonces amar. Por eso,
Entra en el camino que ha trazado Jesús, el camino de la no violencia, el camino del corazón. Y recuerda que la violencia viene de la mente y el amor del corazón. Amén.